Imagínense por un momento que están despertando, son de pronto las 5 de la mañana, 6 de la mañana, van camino a sus trabajos, a sus oficinas, o de repente tienen una reunión muy importante. Y de pronto van en el corredor, ven que hay bastante tráfico, pero todo va fluyendo. Y de repente un choque. ¿Y saben qué? Ese día van a llegar tarde a sus reuniones, a sus compromisos o a donde sea que tenían planificado ir. O de repente se tiró el Suntrack y resulta que no puedes llegar a tiempo a los compromisos que ya tenías pensado. ¿Y qué tiene que ver esto con ordenamiento territorial? Precisamente el ordenamiento territorial tiene que ver con ponernos de acuerdo dónde queremos poner qué y adicional a eso, cómo queremos planificar nuestras ciudades en un futuro. Mi nombre es Gabriel Solano, soy arquitecto, planificador urbano y sueño con una ciudad que pueda ser más sostenible y que crezca en el tiempo de manera ordenada. ¿Qué problemáticas tiene Panamá hoy en día en cuanto al ordenamiento territorial? Pasa que tenemos una ciudad con problemas de agua, tenemos problemas de infraestructura, tenemos una ciudad que crece ad infinitum, que quiere decir que la huella urbana de Panamá cada vez es más grande y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque nuestra infraestructura no puede llegar o no está llegando a toda la población de Ciudad de Panamá, hablemos en este caso. Tenemos una huella urbana en el área metropolitana que ocupa 80 kilómetros, desde Pacora hasta Capira, y que crece de norte a sur 27 kilómetros. Y resulta que nosotros tenemos 1.4 millones de habitantes en esta mancha urbana, pero si nos vamos a una ciudad vecina como lo es Bogotá, tenemos 8 millones de personas en una huella urbana mucho más pequeña. ¿Qué podemos hacer en un futuro y qué otras problemáticas vamos teniendo? Ya hablamos del tema del agua. Tenemos una ciudad demasiado dispersa, tenemos una deficiencia en infraestructura y esto causa también desigualdad en la población. Tenemos temas de que debemos ponernos de acuerdo como sociedad y decir, ¿sabes qué? Quiero poner esto en tal lugar, esto en otro lugar. ¿Qué herramientas tenemos como urbanistas, como arquitectos, para ir poniendo en orden esas situaciones en nuestros países, en nuestras ciudades, en nuestras comunidades? Tenemos lo que son los planes de ordenamiento territorial, esa es una de las herramientas que podemos usar. Y de hecho, ya hay algunos, como el plan distrital de Panamá, es una herramienta que está en ejecución, pero falta poder ejecutarla de manera correcta. Nos hemos pasado planificando durante muchos años y hacemos el plan parcial de San Francisco y hacemos el plan del distrito de Panamá y hacemos el plan de Pedací, el plan de Bocas y nos hemos pasado sobreplanificando, pero nos hace falta un poco más de ejecución para poder concretar esos proyectos que se mencionan en estos planes de ordenamiento territorial. Si nosotros volvemos a desarrollar un ministerio de planificación, por un ejemplo, una entidad que sea capaz de agarrar estos planes de ordenamiento territorial que ya están ejecutados y que nos cuestan mucho dinero a cada uno de los panameños, pudiésemos tener una visión holística de qué es lo que nos gustaría hacer como país en los próximos años. Tenemos muchos temas por delante que nos van a tocar resolver y se los vamos a dejar a las siguientes generaciones, pero tenemos que empezar a resolver desde ya. Hay temas como el cambio climático, que es algo que nos está afectando, cada vez tenemos más calor, cada vez tenemos más fenómenos atmosféricos que nos están afectando de manera negativa. Tenemos que tomar decisiones con qué vamos a hacer con respecto al agua. Hay poblados que hoy en día, a pesar de tener potabilizadoras cercanas, no les llega el agua. Tenemos un país donde se genera, hay mucha exposición al sol, pero tenemos fluctuaciones energéticas y no estamos aprovechando correctamente esos recursos naturales. Regresando al tema de la planificación y el ordenamiento territorial, si nosotros somos capaces de crear nuevamente una entidad que planifique, ejecute y no solo se quede en planes que queden engavetados de un gobierno a otro, necesitamos una estructura que nos permita tener una visión país y que pueda ser heredada en los siguientes gobiernos. Y quiero conversarles un poco más de eso. Anteriormente teníamos un ministerio de planificación y políticas económicas que desaparece, luego se convierte en el MEF.
Y cuando sucede eso, pasa que cada ministerio empieza a planificar por su lado. Entonces tenemos la planificación que hace mi ambiente, tenemos la planificación que hace el MIBIOT, tenemos el municipio de Panamá que hace su propia planificación, pero no tenemos una visión holística. Pienso yo, si nos hubiésemos puesto de acuerdo hace unos años atrás de dónde queríamos hacer minería, de dónde queríamos desarrollar nuestro sector agropecuario de otra manera, si nos pusiéramos de acuerdo dónde queremos desarrollar una infraestructura vial que permita que nuestros poblados estén más conectados, si nos pusiéramos de acuerdo, pudiésemos mitigar ese crecimiento desordenado que tienen nuestras ciudades y poder en un futuro tener una ciudad más ordenada y que crezca de manera sostenible. Y pasa otra situación. Hablamos de descentralización y es un tema que suena mucho o lo escuchamos de manera constante, pero todo sucede en Ciudad de Panamá. Nosotros tenemos una mega ciudad, pero en el resto del país tenemos lugares que están creciendo de manera desordenada, donde le hace falta infraestructura, escuelas, hospitales y demás edificaciones o infraestructura pública que están necesitando esas comunidades para crecer. Debemos buscar la manera de que nuestros centros urbanos se expandan. Pensemos en una ciudad en crecimiento, una ciudad nueva. Una ciudad que pueda desarrollarse no solo en el centro de Panamá, sino que en los diferentes poblados, en las diferentes comunidades que vamos a desarrollar, se acorten los tiempos de transporte. Si nosotros imagináramos una ciudad que no solo fuera centrada en Panamá, ciudad, área metropolitana, sino que tuviéramos centros urbanos conectados entre sí, pero que las personas no tengan que transportarse 1 hora y media para llegar a sus trabajos, sino que desde el mismo gobierno central y el gobierno local, incentivemos el crecimiento de estas pequeñas urbes para que no sea una sola gran urbe, sino que sean distintas urbes que se vayan desarrollando en el país. Y si ese crecimiento lo replicamos en diferentes comunidades, en diferentes pueblos, en diferentes ciudades del país, vamos a ver cómo se va a cortar esa migración masiva que tenemos a la ciudad capital, porque cada comunidad va a poder tener en ella sus propios recursos. Uno de los problemas más grandes que tiene Panamá, y lo vuelvo a repetir, es la dispersión que tenemos como ciudad. Debemos hacer que nuestra ciudad sea más densa. Y voy a cerrar con ese punto. Pareciera que nosotros tuviéramos una ciudad muy densa, pero la realidad es que tenemos una ciudad de baja densidad. Tenemos casitas pequeñas y tenemos edificios altos. Y eso es muy costoso para nuestros gobiernos a largo plazo. Nuestros costos de crear esa infraestructura se vuelve poco sostenible a largo plazo. Creemos ciudades más compactas y hagamos los planes necesarios, los instrumentos de planificación, los instrumentos de ejecución que permitan que tengamos ciudades más compactas. Con eso quiero dejarles ese mensaje y muchas gracias.